César Arango, presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias, señorita Espín, por la entrevista y a todos los televidentes a nivel nacional. Gracias a usted por acompañarnos. Ayer el ministro de Trabajo se reunió con un sector de trabajadores, están buscando acuerdos en tema de ajustes laborales que plantea el gobierno. ¿Cuál ha sido su llamado en los últimos días y además con las movilizaciones que hemos visto? Mire, las movilizaciones que se generaron durante estos últimos días en el país y que trae como consecuencia los resultados que son visibles a nivel nacional e internacional, nos llama entonces a hacer grandes reflexiones a todos los actores políticos y sociales en el país. A nuestro entender, el gobierno nacional se equivocó en la estrategia en lo que tiene que ver a implementar una política que vaya encaminada a fortalecer el desarrollo nacional. No se trata solamente de favorecer a un determinado sector, se trata de avanzar en construir un país diferente, un país más equitativo, más solidario y democráticamente hablando, en donde esté la verdadera representación. Estamos o hemos caído justamente en las mismas condiciones de hace algún tiempo atrás. No es posible hoy en día que estemos pasando en estas circunstancias cuando pudimos haber tomado las precauciones debidas, dialogando a su tiempo con resultados y sobre todo lo que es más importante, con los verdaderos autores y representantes de las organizaciones sociales. Le acabamos de escuchar al ministro decir que las decisiones que se tomaron en cuanto a las propuestas que involucran una reforma laboral fueron consensuadas con todos los sectores de trabajadores en el Consejo de Salarios y que en función de esos consensos es que se está planteando lo que hoy proponen. ¿No es así entonces? Señorita Espín, pueblo ecuatoriano, nosotros hemos sido claros y enfáticos. Las reformas laborales tienen que ver con otra connotación, que son parte de los acuerdos que se establecen en un cuerpo colegiado al interior del Consejo de Trabajo, y lo que nosotros estamos manifestando ahí lo hemos venido difundiendo a nivel nacional y esperando esta oportunidad para manifestar al pueblo cuál ha sido la intención de quien habla sobre estas reformas en el Código Laboral. Se trata justamente de que tenemos más de 5 millones de desocupados en el país. Se trata de que el gobierno nacional ha manifestado que este año se regularizarán 500 extranjeros. Y entonces, ¿de dónde vamos a generar un empleo digno, un trabajo decente, que es el principio fundamental de todo ser humano, un trabajo digno? Ese es el argumento que nosotros hemos presentado y que se ha hecho caso omiso y se ha dado paso a otras situaciones que se han generado en el país. Bueno, pero ¿qué nosotros ha pasado coherentes con esa propuesta? ¿Qué ha pasado con esos otros puntos, señor Arango? ¿Por qué? Porque hay algunos que próximamente se van a aprobar. ¿Y cuál ha sido la posición de ustedes? Hablemos, por ejemplo, la propuesta del gobierno de la eliminación de la jubilación patronal en el caso de las nuevas contrataciones, que el empleador aporte un 2% más, pero se cambia esa pensión vitalicia que recibirían los trabajadores por sus 25 años de servicio en una misma empresa. ¿Para ustedes eso sí cabe? Esas son las estrategias discordantes. Nosotros en ningún momento podríamos aceptar que se cambie una jubilación patronal, que es lo que está estipulado en la ley, en el principio fundamental de los derechos humanos de los trabajadores, porque eso no está en negociación. Tampoco está en negociación la situación de los 15 días que se eliminan de las vacaciones de los trabajadores, y también un día de salario para las empresas, para los trabajadores de las empresas públicas. No va por ahí, va por justamente revisar esas estrategias conjuntamente, mirar cuáles alternativas tenemos. Nosotros estamos dispuestos a deponer actitudes, pero con posiciones claras y coherentes. Bueno, pero usted dice, ahí no hay negociación, pero ¿en base a qué están definiendo dónde hay negociación o no? Porque el gobierno cree que esas reformas o esos cambios se van a aprobar, y entonces ahí están los disensos y ahí es que hay que encontrar un punto justamente de consensos. En la práctica, por ejemplo, en el tema de la jubilación, el argumento del gobierno es que
no son tantos los que logran acceder a las jubilaciones porque o los despiden justo antes de que cumplan los 20, 25 años o cambian de trabajo antes de cumplir esos periodos, y que este mecanismo permitiría que se pueda acumular esa jubilación en distintas empresas, pero claro, ya no serían los mismos montos. El argumento es que pagar un sueldo de por vida por un trabajador que ya no está en la empresa le está resultando muy caro y los limita de contratar a otros empleados. ¿Qué dicen ustedes sobre ese tema puntual? Primero decimos que el trabajador entregó 30 años en esa empresa y que es necesario entonces que sus últimos años tenga un retiro digno. Segundo, eso no es la situación, parte de una política laboral. Es decir, le corresponde al gobierno generar alternativas para que el sector empresarial, mediante una política coherente y clara que debe tener el gobierno, diseñarla y emprenderla. Esos son partes de las negociaciones. También son parte de las negociaciones buscar otras salidas. Por ejemplo, se habla de 150,000 trabajadores que hoy en día en el sector público no sabemos si están o no están. Si se van a regularizar 500,000 extranjeros este año, ¿por qué no se regularizan 300,000 y 200,000 ecuatorianos? Es decir, hay salidas y hay alternativas. Lo importante es que se debe sentar con propuestas claras y definidas. Nosotros hemos llamado que la situación crítica y política que vive el país llama a sentarnos a dialogar, pero eso sí, con propuestas que sean y que tengan resultados efectivos. ¿Pero eso significa que en los últimos días no se han reunido o solo ustedes no se han reunido? Porque el gobierno dice que ha mantenido reuniones con los distintos sectores, por ejemplo, que ya podría haber acuerdos incluso en el tema de las vacaciones. Me refiero a los servidores públicos. El proyecto planteaba, por ejemplo, que no tengan un mes de vacaciones, sino 15 días como el resto de trabajadores privados, o que tengan que donar, era la propuesta, un día de su trabajo, y parece que el gobierno podría dar marcha atrás en eso. ¿Qué saben ustedes? Entonces sí hubieron alternativas. No era necesario ponerlas en una mesa de negociación o como parte de una política, de un proyecto de reformas. Hay condiciones. Entonces lo que yo manifiesto nuevamente es que la estrategia no funcionó. El gobierno debe revisar las estrategias y sentarse a actuar con verdaderos actores. Nosotros estamos dispuestos siempre y cuando estas alternativas, estas salidas den los resultados en donde nos beneficiamos todos. No se trata simplemente que todos tengamos que pagarlo los trabajadores y el pueblo ecuatoriano pobre. El sector empresarial dice que está dispuesto, entonces que por favor también digan cuántos empleos se van a implementar este año y cuántos el año que viene. Y sobre todo que empecemos a ver para adelante, para que se pueda avanzar en un panorama como el que, de crisis como el que está viviendo hoy el Ecuador, en lugar de centrarse sobre con quiénes se han reunido, la estrategia que han tenido. Ayer el FUT, por ejemplo, el Frente Popular, en un comunicado ya en horas de la noche, hizo un llamado a mantenerse movilizado hoy 10 de octubre. El gobierno ya había hecho una propuesta al movimiento indígena. En el caso de las conversaciones con el sector de los trabajadores, ha habido conversaciones también, pero van a seguir movilizados. ¿Cuál es el llamado? Y de ser así, ¿hasta cuándo? Yo escuché hoy en la mañana en una entrevista al presidente de turno del FUT que manifestaba que ellos piden algunos actores para que sean los encargados de entrar a estos diálogos. A mí me parece que la mejor manera es un diálogo frontal, directo y sincero. El país no está para avanzar en situaciones caóticas, pero que no la hemos generado nosotros los trabajadores ni el movimiento indígena, sino que hay grupos interesados en esto, en cosechar a río revuelto, y ahí es donde nosotros tenemos la responsabilidad de marcar la diferencia y empezar a emprender, buscar condiciones nuevas para buscar alternativas y salidas al pueblo ecuatoriano. Pero mientras de eso pasa, proponen seguir movilizados incluso hoy. El sector de los trabajadores, me refiero. Para la Confederación de Trabajadores del Ecuador, las puertas están abiertas y entiendo que necesitamos un diálogo que nazca justamente de todos los sectores involucrados, todos los sectores sociales involucrados en el país para buscar una salida. No estamos para hacer juego a sectores que están interesados en desestabilizar la democracia. Edgar Zarango, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. A usted, muchas gracias.